Buenas noches. El ciclo de conferencias Maestros del Derecho 2014 convoca como expositores a profesores de la más alta jerarquía académica internacional. Lo han integrado, junto con la profesora Graciela Medina, aquí presente, el profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Torino, doctor Sergio Chiarloni, el profesor titular de Derecho Privado de la Universidad Bocconi, doctor Emanuele Lucchini Guastalla, el rector de la Universidad Lyon III, Hugh Fouchiron, el profesor titular de Derecho Penal, Edgardo Dona, y el profesor titular de Derecho Constitucional, Jorge Banossi, entre otros. Estos últimos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Julio César Rivera, quien con su extraordinaria carrera académica ha posicionado al derecho de nuestro país en la cumbre de pensamiento jurídico internacional, hoy se incorpora como profesor honorario de nuestra universidad. Preside este acto el vicedecano de la Facultad de Derecho, doctor Alejandro Laje, lo acompañan la doctora Graciela Medina y el doctor Rivera, quien nos honra con su presencia. Agradecemos a los miembros del Consejo Superior, profesor doctor Paradís, doctora Pasquet, doctor Agostinelli, doctor Exalis, doctor Clopet, los profesores de la Universidad Nacional de México, UNAM, Elizabeth Pereira Ruiz, Rafael Altamirano Velázquez, los señores profesores integrantes de nuestro claustro docentes y alumnos. A continuación, le cedo la palabra al doctor Alejandro Laje. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, que es un momento especial, como siempre, que recibimos un maestro del derecho en nuestra facultad. Como ustedes saben, es la convicción de quienes dirigimos esta facultad pensar que algunas personas tienen una comprensión más acabada, más completa del derecho, e invitarlo a que comparta esa visión con nuestros profesores y con nuestros alumnos. Es la estrategia con la que queremos mejorar la formación de nuestros estudiantes en esta facultad. Generalmente preside el acto el doctor Córdoba, que en este momento no está aquí con nosotros porque está en la sede de la UAI en Rosario y pensaba venir, pero tuvo una dificultad en el camino y no puede acompañarnos, así que estoy ocupando yo su lugar. Generalmente también hay un momento de presentación de la persona que se incorpora como profesor honorario, y esa presentación la hago yo. Pero en estas circunstancias tenemos la feliz coincidencia de que forma parte de nuestro claustro de profesores la doctora Graciela Medina, entonces le hemos pedido a ella que sea quien haga la presentación del doctor Julio César Rivera. Así que, doctora, le pido por favor que haga la laudatio del profesor Rivera. Señor vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana, doctor Alejandro Laje, dignas autoridades de esta casa, señores y señores, alumnos. Se me ha encomendado el honor de hacer la laudatio del doctor Julio César Rivera, tarea que me es grata porque me permite hacer pública la profunda admiración y el enorme respeto que siento por él. El profesor Rivera nació en Buenos Aires 3 años antes que el siglo pasado llegara a su mitad. Su educación primaria y secundaria tuvo lugar en escuelas públicas de Argentina. Parte de su formación secundaria la llevó a cabo en el histórico Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, donde se educaron, entre otros, Victorino de la Plaza, Julio Argentino Roca, Marcelo T. de Alvear y Arturo Frondizi. A los 17 años ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, donde fue alumno de Borda en Derecho Civil Parte General, Llambías en Obligaciones, Espota en Contratos, Molinario en Familia, Alsina Atienza en Derechos Reales, Vidar Campo en Derecho Constitucional, Fontán Balestra en Derecho Penal y Héctor Alegría en Derecho Comercial. Desde el comienzo de su carrera universitaria demostró las características que signarían su vida: inteligencia profunda,
constancia en el estudio, curiosidad intelectual, sagacidad en la argumentación, brillo en el análisis, humildad en su presentación, simpatía en el trato, alegría de vivir, interés por la justicia, compromiso con el derecho, respeto profundo por los derechos de la personalidad y adhesión incondicionada a la creencia, que es imprescindible el desarrollo económico genuino para lograr la paz social. Durante su carrera universitaria se destacó tanto en las aulas como en los pasillos y en los patios de la facultad. En las aulas, por ser un alumno excepcional y notable. En los patios, por ser un entusiasta jugador de fútbol, hincha fanático de San Lorenzo y de excursionista. Y en los pasillos de la facultad, brilló en la política universitaria, primero como secretario y luego como presidente del Centro de Estudiantes, en una época política en la cual había que ser muy valiente para asumir dicho compromiso que, como a todos aquellos que contrae, realizó con ingenio e imaginación, poniendo toda su capacidad y esfuerzo en esa labor de política estudiantil que lo llevó a ser becado por los Estados Unidos de América con los jóvenes más brillantes de la intelectualidad argentina. A los 22 años, el joven alumno de los grandes maestros del derecho argentino se graduó de abogado. Su labor intelectual, dedicación académica y rigurosidad en el aprendizaje le valieron los primeros de los muchos y merecidos premios y distinciones que han jalonado su esfuerzo continuo, constante y permanente en las ciencias jurídicas. El premio Facultad Medalla de Oro por haber egresado con promedio sobresaliente y el premio La Ley por haber egresado con el más alto promedio de la promoción. Al egresar de la facultad comenzó a transitar dos caminos dentro de la labor jurídica, el académico y el profesional. Al tiempo que los recorría, se involucraba con generosidad en las políticas públicas que ellos requerían. Ambas sendas las recorre desde entonces con paso firme, dejando huellas que miles siguen y abriendo surcos, donde siembra ideas que siempre tienden a buscar un derecho en el que el hombre sea más libre y una economía que pueda desarrollarse equilibradamente para lograr justicia social. Desde su inicio hasta hoy, Julio Rivera está convencido, tanto que un académico del derecho no puede ser útil a la sociedad si es un mero intelectual que encerrado en una biblioteca desconoce la realidad, como que para trascender en la labor de abogado, el conocimiento profundo de la ciencia jurídica es imprescindible. Estos principios son los que le permitieron llevar una prolífica tarea intelectual al unísono con una impecable carrera profesional, aportando la experiencia práctica al conocimiento teórico y llevando la teoría pura a la práctica diaria. Así, a muy pocos años de recibido de abogado, en el año 1971, fue designado secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, donde ejerció hasta 1975. Al mismo tiempo, se desempeñó como secretario del Instituto de Derecho Civil de igual casa de estudio. Al unísono, ejerció como docente en esa facultad y en la Universidad de Buenos Aires, y en idéntico periodo actuó libremente en la profesión de abogado, demostrando su tremenda potencia para el trabajo y su capacidad insuperable para amalgamar lo académico con lo profesional y equilibrar la docencia con la gestión universitaria, aportando a los primeros la práctica y a los segundos la sapiencia académica. En el año 1973 ingresó en la carrera judicial como secretario del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 23. Desde ese momento, y por una docena de años, la judicatura argentina se enriqueció con el aporte de un hombre que no pasa desapercibido en ninguna de las fases en que se desarrolla profesionalmente. En los 12 años que estuvo en la justicia fue secretario de Primera Instancia, de Cámara, juez nacional en lo comercial y juez de la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial. Sus sentencias son más que precedentes. Constituyen doctrina judicial que
que se citan en la actualidad, 30 años después de que fueron dictadas. El decenio dedicado al Poder Judicial fue especialmente fructífero en la vida del profesor Rivera, ya que realizó muchas actividades trascendentes. La más importante tuvo lugar cuando, a los 26 años, en el año 1974, fue padre por primera vez de Julio César Rivera hijo, hoy destacado constitucionalista. Entre las cuestiones significativas de esa época tribunalicia cabe destacar que Julio César Rivera se doctoró con mención cum laude en la Universidad de El Salvador. Durante ese periodo escribió 4 libros, dio clases como profesor en todos los civiles, enseñó Derecho Comercial y Derecho Comparado al mismo tiempo que se destacaba como juez y camarista en lo comercial. Además siguió jugando al fútbol, ya no en los pasillos, sino en los equipos de tribunales y alentando, tanto a San Lorenzo como a excursionistas. Y además comenzó a jugar al golf, donde alcanzó 15 de hándicap. En los años en que prestigió la magistratura comercial argentina, el profesor Rivera se especializó tanto en el derecho civil como en el derecho comercial y se consolidó como uno de los pocos abogados íntegramente formados en las 2 grandes vertientes del derecho privado, el derecho civil y el derecho comercial. Durante el periodo en que estuvo en la judicatura, no se conformó con doctorarse, enseñar los 5 civiles, escribir libros y juzgar con equidad y justicia los casos que le eran sometidos, sino que además se involucró con la institución que nuclea a los magistrados y funcionarios y entregó gratuita y generosamente su tiempo y esfuerzo a la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, donde llegó a ser secretario y vicepresidente. En aras de las políticas públicas del Poder Judicial, recorrió Latinoamérica como secretario de la Federación Latinoamericana de Magistrados, bregando por un Poder Judicial independiente como base imprescindible de un Estado democrático. En la vida del catedrático Rivera vemos una continuidad, ya que así como alumno no solo fue el mejor, sino que se comprometió con la actividad estudiantil, como juez, no solo marcó jurisprudencia, sino que aportó su potencial para obtener el constante mejoramiento de la administración de justicia, tanto a nivel local como latinoamericano. Su voz fue escuchada en los más importantes congresos y jornadas de Derecho Civil y Comercial que se celebran en el país, y sus propuestas muchas veces fueron aprobadas por congresos y jornadas, tanto de Derecho Civil como de Derecho Mercantil. Los congresos y jornadas más importantes del país durante 40 años lo han acogido como relator, secretario y presidente de eventos en los que se discuten y discutían temas jurídicos de las más diversas naturalezas. A partir del año 1985, se producen grandes transformaciones en la vida del profesor Rivera. En el plano profesional, deja la Cámara Comercial de la Capital Federal y se incorpora al estudio jurídico del doctor Héctor Alegría para ejercer libremente la profesión de abogado, enriqueciendo por su paso por la justicia y su ya vasta actividad docente. En el plano universitario es designado profesor titular de Derecho Civil 1 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires desde marzo de 1984, cargo obtenido por concurso de oposición y antecedentes y renovado en el año 1997. En la faja académica finaliza su obra Instituciones de Derecho Civil Parte General, que es laureada con el Premio Academia Nacional de Derecho a la mejor obra jurídica del quinquenio 1989-1993. Escribe en el Código Civil anotado por Jorge Joaquín Llambías y Atino Aníbal Alterini el tomo destinado a contratos y edita su obra Cuestiones laborales en la ley de concursos. En el ámbito personal, la vida del doctor Rivera también sufrió un cambio trascendente a mediados de la década de los 80. Julio César se enamora profunda y definitivamente de una juez mendocina, profesora de Derecho de Familia y Sucesiones, y pone los esfuerzos y la constancia que lo caracteriza en lograr casarse con ella. Tratándose de un autor de libros como estrategia de seducción, en lugar de regalarle flores o bombones, le dedica uno de sus libros. La responsabilidad del síndico societario,
de la editorial Hammurabi, publicado en Buenos Aires en 1986, de 93 páginas. La dedicación de la obra es conmovedora, pero quizás la aridez del tema o lo pequeño del volumen no consiguieron mover el convencimiento de la magistrada mendocina a casarse con el jurista bonaerense y venirse a vivir a Buenos Aires. El profesor Rivera no se da por vencido y como prueba de su interés concurre a las comisiones de Derecho de Familia y Sucesiones de todos los congresos y jornadas de Derecho Civil donde la profesora mendocina participa. Además, la invita a escribir en su obra de Instituciones de Derecho Civil y le encarga a esa mujer que conmueve su interés que escriba todo lo referente a la mujer en el derecho, al nombre y a la filiación, como forma de señalarle que quiere seriamente que sea su mujer y dé su nombre a sus hijos. En el año 1991, el académico Rivera vence todas las resistencias y se casa con la profesora mendocina, con quien forma una familia ensamblada a la que los hijos propios de él suman a Miguel Rivera, el hijo en común, actual estudiante de abogacía. El apoyo incondicional de su familia eleva cuánticamente la producción de Rivera y lo consagra como uno de los mejores juristas argentinos. En esta etapa, cosecha menciones y distinciones a la vez que brinda asesoramiento legislativo y empresarial en temas trascendentes para la economía del país. En el aspecto legislativo fue designado por decreto del Poder Ejecutivo para integrar la Comisión para la Unificación de la Legislación Civil y Comercial de la Nación, que elevó su proyecto de reformas al Código Civil y derogación del Código de Comercio en 1993. Fue corredactor con el doctor Daniel Vítolo del proyecto de ley de concurso en 1994. Colaboró en la elaboración de la ley sobre fideicomiso, sancionada como ley 24.441. Fue designada por decreto del Poder Ejecutivo para conformar la comisión que estudió la unificación del Código Civil y Comercial en 1998. Fue también miembro de la comisión que elaboró el proyecto de reformas a la ley de concursos, sancionada como ley 25.589, y uno de los juristas que contribuyó a la redacción del proyecto de Código Civil y Comercial del 2012. Como vemos, Rivera es un referente tanto del derecho civil como del derecho comercial, a quien gobiernos de distintas banderas políticas han consultado y escuchado durante 30 años. En la década de los 90, además de dirigir el comentario del Código Civil argentino en la parte general y en contratos para la editorial Rubinstein y Culsoni, al año de nacido su hijo Miguel, en 1995, dio luz a 4 libros. Comentario al proyecto de la Ley de Concursos y Quiebras, Derecho Comunitario, Régimen de Mercosur, Reformas del Derecho Privado, Ley 24.441 y Concursos y Quiebra, Ley 24.522. El productivo y estudioso Rivera también tiene ilusiones y sueños que sabe hacer realidad y mantenerlos en vigencia. Uno de esos sueños fue la creación de una revista de derecho privado y comunitario que pudiera tener la misma trascendencia que las publicadas en Europa o en Estados Unidos. Muchas editoriales le cerraron las puertas a la propuesta formulada, pero finalmente, con un grupo de amigos y su esposa en 1992, hizo realidad el anhelo y logró la edición de la revista de Derecho Privado y Comunitario, a la que luego se le agrega la revista de Daños, a las que en el año 1999 se le adiciona la revista de Derecho Comparado, todas dirigidas por el doctor Rivera y todas publicadas en la editorial Rubinstein y Culsoni en forma ininterrumpida hasta el presente. En los años previos a cerrar el siglo, concretamente en el año 1996, Julio César es distinguido con el diploma al mérito por la Fundación Conex con los aportes realizados al derecho comercial en los últimos 10 años. Y como broche final de su actuación en el siglo XX, en el año 1999 obtiene el máximo reconocimiento de las ciencias jurídicas argentinas e ingresa a la Academia de Derecho como académico de número. El siglo XXI es un siglo de cambios para el catedrático Rivera, quien ha dejado en los 14 años de este milenio obras tan importantes como las que fueran señeras en el siglo XX. En lo profesional se produce un nuevo cambio en su vida.
Así como el ejercicio de la libre profesión pasó a la magistratura y de la magistratura volvió al ejercicio de la abogacía, en el siglo XXI hace amalgama de su excelsa experiencia en ambos ámbitos y se dedica al derecho arbitral. El arbitraje constituye un nuevo espacio donde Julio Rivera se destaca como académico y como profesional. En esta esfera se dedica a escribir y enseñar tanto en América como en Europa y en ambos continentes su obra, Arbitraje Comercial Internacional y Doméstico, es de inevitable consulta. Sus esfuerzos son nuevamente reconocidos por la Fundación Conex. Esta entidad, que en los 90 lo había premiado por su aporte al derecho comercial, en el 2006 lo distingue nuevamente con el diploma al mérito de la Fundación Conex por los aportes realizados al derecho civil en los últimos 10 años. Hoy, el doctor Rivera integra el Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, es presidente del capítulo rioplatense del Club Español del Arbitraje, vicepresidente del Centro de Mediación y Arbitraje Comercial, miembro del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado UNIDROIT de Roma, es miembro de la Asociación Internacional de Juristas Andrés Bello, miembro de la International Academy of Comparative Law, miembro de la International Academy of Trial Law, y por otra parte es miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado designado ayer, miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la International Bar Association y ha tenido una intensa participación en actividades legislativas destinadas a regular el